Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Estamos ya haciendo los arreglos para estudiar la palabra de Dios y hacer la parte introductoria de la lección número 8 del trimestre. Hablar siempre a nuestros amigos que básicamente no forman parte de nuestra iglesia es recordarle que tenemos una guía de estudio y en estos horarios que dedicamos para estudiar la palabra de Dios utilizamos como guía justamente ese material que se produce cada 3 meses para darle paso a un tema de mucho interés. Durante todo el trimestre estamos estudiando cómo triunfa el amor de Dios en el gran conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal. Así es que reiteramos una vez más, estamos haciendo la introducción a la lección número 8, Luz desde el Santuario. Por lo tanto, tenga su Biblia en mano, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes esta parte introductoria de la lección número 8. Nuestro saludo cálido, afectuoso, como cada día, al Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, bendiciones del cielo. Muchas gracias, Pastor, por el saludo. Qué bendición recibir deseos de esa naturaleza en este momento. Todo cristiano debe pedir por sus congéneres, por sus hermanos, amigos, vecinos. Y esa petición que usted le hace al Señor por este siervo, yo la valoro y agradezco. Amén. Y pido al cielo que sean multiplicadas para usted y para los suyos también. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y para ustedes, amigos y hermanos, bendiciones de lo alto, que el Todopoderoso hoy pueda traer incalculables bendiciones a sus vidas. Vamos a orar. Padre querido, gracias, mi Salvador, mi Señor, nuestro Rey, nos permites en esta hora estudiar tu palabra. Dirígenos, ilumínanos, aclara nuestras mentes a través de tu Espíritu Santo. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conforme a la parte introductoria, el título que lleva, Luz desde el Santuario, vamos a motivar en esta ocasión también a los amigos para que puedan memorizar lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2, recuerda esto. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Así nos dice Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2. En breve estaremos pasando a desmenuzar, a hablar un poquito sobre el desafío de Hebreos 8, 1 y 2. Sin embargo, Pastor, lo que de entrada luce muy interesante es que nosotros podamos hablar un poquitito acerca del santuario. El santuario, en términos terrenal, trae algún tipo de luz que nosotros podemos visualizar para que podamos entrar de lleno en lo que es el santuario celestial. Evidentemente que sí, Pastor. Nosotros lo podemos visualizar desde el mismo Génesis. Porque el santuario no es solo el tabernáculo que levantó el pueblo en el desierto, que la palabra tabernáculo significa entre cortinas o entre tiendas. No estamos hablando del templo que Salomón más adelante edificó.
tampoco estamos hablando del que Zorobabel reedificó después del regreso, ni estamos hablando del templo de Salomón. Son los templos físicos que se levantaron en la historia de Israel. En el mismo corazón del Edén hubo un santuario, y ese santuario era la morada de Dios con su pueblo, o sea, con Adán y Eva. Ahora, es importante que en el mismo momento, en el corazón de la creación, cuando ellos pecan, me refiero a Adán y a Eva, necesitaban de un Salvador, porque iban a morir. La paga del pecado es la muerte, y Dios les dijo que el día que comiesen del árbol, que sería un pecado, morirían. Ahora, ellos encontraron gracia y salvación en el santuario ese día. Sí. Porque cuando Dios vino a cumplir la sentencia y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, oí tu voz entre el huerto, me escondí porque tuve miedo. Dios lo que hizo fue que en lugar de matar a Adán y a Eva ese día, Él sacrificó a un cordero que simbolizaba el sacrificio que Cristo iba a hacer más tarde en la cruz del Calvario. Por eso el santuario, desde el mismo momento del pecado, trae luz a la humanidad. Es decir que, como muchos han dicho, que todas las doctrinas bíblicas y todo lo que se necesita para la salvación están en las doctrinas del santuario. Y como usted bien está señalando, puntualizando, qué bueno es que en ese acto de misericordia de Dios, en lugar de mirar la justificación del ser humano con las hojas de higuera, porque eso era lo que simbolizaban, cuando el ser humano pecó, trató de cubrir su desnudez en términos espirituales y su vergüenza, que habían desobedecido a Dios tapándose con hoja de higuera, y en ese mismo sacrificio desde el principio, el Señor habla acerca de la justificación por la fe, la justicia de Cristo aplicada al ser humano. Y la pregunta que le haría en el momento en que el Señor le perdona la vida y en lugar de permitir que ellos se cubrieran con hojas de higuera, ¿entendían ellos que al colocarle la ropa del cordero, entendían ellos que eso simbolizaba el sacrificio del Hijo de Dios en un futuro? Es evidente, pastor, y gracias por la pregunta. Adán y Eva inmediatamente pecaron. Ellos sabían que la consecuencia era la muerte. Cuando Dios los viste porque tenían frío, los viste con la piel del cordero, ellos entienden que ese sacrificio estaba representando la justicia de Cristo y que la justicia de Cristo los estaba cubriendo para darle vida de nuevo. Ellos comprendieron todo lo que significaba el plan de salvación, que de hecho les fue comunicado. Dios nunca ha dejado en oscuridad a su pueblo. Él le comunica a Adán y a Eva a través de ángeles lo que representa el plan de salvación, y que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era quien quitaría más tarde los pecados definitivamente de ellos a través de su sacrificio en la cruz. Por eso cuando nació Caín, ellos dijeron, por voluntad de Jehová, Eva dijo, he dado a luz a Dios. El texto dice, he dado a luz un varón, utilizando un artículo definido. Sin embargo, la traducción literal, Eva lo que dijo, por voluntad de Jehová, yo di a luz a Dios, porque con la promesa de que un Mesías vendría para restablecer su relación con el cielo a través del sacrificio, ellos pensaron que ese Mesías sería Caín. Es decir que con el nacimiento de Caín, la fe de los padres en ese varón, entendían ellos que representaba a aquel que venía a redimir a la raza humana. Así es. Por eso, de hecho, tiene el artículo en hebreo que lleva el nombre de Caín, no es simplemente para un hombre, sino Dios. Ella dice, he dado a luz a Dios. En otras palabras, he dado a luz a mi Salvador. Quiere decir entonces que desde la humanidad allí, cuando pecó, que viene el primer nacimiento, que en este caso correspondía a Caín, a través de la fe, Adán y Eva entendían que ese era el Salvador del mundo. Así es. Eso es lo que está enseñando el texto bíblico. Así es. Quisiera seguir cuestionando, pastor, porque estamos hablando
y ampliar un poquito la idea sobre lo que es la parte introductoria de la lección Luz desde el Santuario. Podríamos nosotros decir que ahí en el mismo Edén había una especie de simbolismo del santuario, porque cuando nosotros leemos que Caín mató a Abel, luego el texto bíblico habla acerca de algunas ofrendas que se traían a la entrada del santuario. Y cuando hacemos algún tipo de estudio, por ejemplo, del santuario terrenal, notamos que en el santuario se llevaba algún tipo de sacrificio, y ahí, en la entrada del Edén, algunos han llegado a entender que eso simbolizaba o estaba representando lo que es el santuario, que más adelante iba a entrar en funcionamiento. Usted está hablando después de la entrada del pecado en la humanidad. Uh-huh. Está hablando después de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Ellos venían a la puerta del santuario porque sabían que en el santuario estaba el lugar de comunión con Dios. Ese sacrificio que ellos llevaban... Ahí era que se presentaba, por supuesto, a la entrada del Edén. Así es. Había un ángel que estaba allí. Exacto. Entonces ellos traían su ofrenda delante de ese ángel. Así es. No delante del ángel, para que no se entienda de que la ofrenda era para el ángel, sino era para Dios. Uh-huh. Ellos sabían que su sacrificio era para Dios, y el tipo de sacrificio que trae, por ejemplo, Abel, denota el que Cristo haría más tarde en la cruz del Calvario. Estamos hablando de un holocausto, un sacrificio consumido completamente y que representa justo la vida de Cristo, quien se da por completo a favor de la humanidad. Perfecto. Entonces, si nosotros salimos ya de allí, del huerto del Edén, pasamos por los patriarcas, ¿entendían los patriarcas también el mensaje del santuario? Todos ellos comprendieron absolutamente el mensaje del santuario, porque, repito, Dios no dejó en oscuridad a ninguno de sus hijos en la historia. Siempre les llevó la luz de lo que nosotros hoy conocemos como el plan de redención. El plan de redención, para aquellos que nos están escuchando y que no manejan el término, es lo que el cielo planificó para la caída de la raza humana antes de que ocurriese. Antes de ocurrir, Dios hizo provisión para que el hombre no muriera, sino que pudiera, a través del sacrificio de Cristo, tener vida eterna. Por eso en Juan 10:10 Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera que la comprendió a Enoc, lo comprendió Noé. Noé lo primero que hizo cuando salió del diluvio, del arca, terminando el diluvio, fue un sacrificio. Ese sacrificio era un reconocimiento de que a través del sacrificio que Cristo haría más tarde en la cruz del Calvario, ellos tenían la oportunidad de vivir. De manera que era el entendimiento cabal de que la vida procede de Dios y de que su gracia y justicia divina le permitían al ser humano continuar viviendo. Pastor, ahora tenemos que hablar un poquito más a fondo sobre lo que significaba el santuario en la economía ya judaica, donde Moisés recibió algunas instrucciones de hacer un santuario o un tabernáculo, porque se ha dicho que el verbo tabernáculo lo que quiere decir es que Dios deseaba tabernacular con el pueblo, habitar con el pueblo, y entonces se le dan instrucciones para la construcción de un santuario. ¿En qué consistía ese santuario y por qué Dios invita a Moisés en la construcción de un santuario? Es importante que nosotros tengamos una comprensión clara de que el santuario no representa el templo, no es el templo, es un ideal. El santuario es el ideal de Dios. ¿Y cuál es el ideal? Habitar. Dios morar con su pueblo. Usted lo mencionó y habló un poquito del verbo shakán, equinocho, de Juan 1:14, donde dice: el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. La palabra habitó entre nosotros es la explicación de se hizo carne. Al decir se hizo carne,
es lógico de que fue para habitar o cohabitar con la humanidad. De manera que el propósito del santuario es que Dios quiere morar con su pueblo. El propósito del santuario es que nosotros como seres humanos, a través del pecado, nos descarriamos y nos fuimos del hogar. Y el hogar es el santuario celestial, donde fue hecho morada nuestra desde el mismo principio. Y que al irnos del santuario, Dios envía a su Hijo a buscarnos para regresarnos al santuario. Pero en el pueblo de Israel, en la antigua economía judaica, a pesar de que Dios desea habitar con su pueblo, algunos oyentes dirán, bueno, pero es que había un lugar físico. Uh-huh. Estaba aquella casa que se hizo conforme al modelo divino, como se le dijo a Moisés, esa casa que se construye para la habitación de Dios en el pueblo, y las tribus luego se colocan alrededor de esa casa donde se manifestaba allí en el santuario la presencia de Dios. Tenía que ver con un aspecto físico. Así es, así es. Lo que indica que el santuario celestial es real, porque el terrenal, como una copia del celestial, era verídico, era físico, visible. El santuario celestial para nosotros ahora no es visible, pero lo será. Está diciendo de que era un lugar de reunión, por eso fue llamado tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque era necesario que después del pecado, la ruptura que causó el pecado entre Dios y la humanidad, que hubiese naturalmente una reconciliación, y el santuario era ese lugar donde Dios pedía que el hombre, para no ser exterminado, aniquilado, viniese al santuario a tener un encuentro con él. Encontrándose con Dios, el hombre permanecía viviendo, de manera que ese lugar para Israel era físico, pero más que físico, ese lugar era el corazón, siempre lo fue. Por ejemplo, veamos el caso de Jacob. Cuando él va huyendo de su hermano Esaú, desde Canaán a Padán Aram en Siria, Jacob tuvo un sueño con una escalera que se apoyaba en tierra, pero que estaba desde el cielo, bajaba desde el cielo. Esa escalera representa a Cristo. Entonces Jacob dijo, casa de Dios es esto y puerta del cielo. Así es. ¿De qué está hablando Jacob? El santuario no estaba en un lugar, el santuario estaba en ese momento en su vida, en su corazón. Ahora bien, muchas personas en el pueblo de Israel llevaban por la fe al santuario sus sacrificios, pero cuando estaban en los campos trabajando, el santuario era su corazón, porque Dios pedía morar permanentemente en ellos. No sé si me hago entender. Sí. De manera que ese lugar era físico, pero más que físico, Dios lo que pedía morar en el corazón del pueblo, tabernacular con el pueblo, en su corazón, en su mente permanentemente. Perfecto. Dice Éxodo 25, 8 y 9, y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todo lo que sucedía allí en el tabernáculo terrenal, en el santuario terrenal, era un simbolismo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús desea habitar con cada uno de los seres humanos, y estamos haciendo un fuerte énfasis porque en la parte de la introducción a la lección hay una recomendación de leer algunos pasajes de la Biblia. Todos están relacionados con santuario. El santuario terrenal, que simboliza, era un símbolo de lo que es el santuario celestial, y en esta semana entonces nosotros nos vamos a ocupar de seguir mirando esos detalles que tienen que ver con lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. La declaración, pastor, de Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono, a la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. En tiempos de Israel,
existían los sacerdotes y los sumos sacerdotes, y haciendo una relación entonces con la función de los sacerdotes y sumo sacerdote, pues está hablando aquí el apóstol Pablo del sacerdocio de nuestro amado Maestro y Salvador Cristo Jesús. Así es. Lo cierto es que hemos estado hablando acerca de este tema. Cuando dice el punto principal, cuando dice lo principal de lo que venimos diciendo, está haciendo énfasis o quiere decir el punto principal, el punto capital, lo más importante, la sustancia de lo que venimos diciendo es esto. ¿Qué cosa? De que el santuario celestial es un mejor el santuario que el terrenal. 2, de que el sacerdocio de Cristo es un mejor sacerdocio que el del sacerdocio terrenal. Y 3, de que Cristo es mejor sacerdote que el sacerdote terrenal. ¿Por qué? El sacerdote terrenal moría, dejaba de interceder, pero Cristo no muere, permanece para siempre. Y alguien que tiene en memoria los pecados de su pueblo, no para traerlos en cuenta, sino para perdonarlos, entonces es un sacerdocio que nos conviene, como el mismo apóstol Pablo nos dice. Ahora, aquí en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, la palabra santuario aparece en plural, aparece ta'ahia, y es la primera vez en todo el texto bíblico que la palabra santuario aparece en plural, pero no la última. Aquí ya en Hebreos va a aparecer algunas veces más, unas 10 veces más, pero lo que se está refiriendo al ministerio sumo sacerdotal que Cristo desempeña, por cuanto se nos dice que el santuario terrenal era una imagen del verdadero, Hebreos 9:24, que está en el cielo. Podemos entonces suponer, pastor y estimados amigos, que el santuario celestial ta'ahia tiene 2 grandes divisiones, igual que el mismo santuario terrenal. Aparte del patio, que era donde estaba la fuente del lavacro, ¿no? Donde estaba el altar del sacrificio, el santuario tenía 2 piezas. Asimismo, como Pablo lo está describiendo en Hebreos capítulo 8, pero también en Hebreos 9, el santuario celestial tiene 2 piezas, el lugar santo, el lugar santísimo. Viéndolo desde una forma más funcional que estructural, lo que podemos decir es que hay 2 cosas que Cristo hace en el santuario. Una es mediar por su pueblo, interceder, y la otra limpiar o purificar a través del perdón de los pecados. Cuando usted se dedique a estudiar el tema del santuario en el Antiguo Testamento, no se lo encuentre complicado, porque el santuario, conforme al modelo que se le dio a Moisés, debía verse con esa manera perfecta de los sacrificios que se hacían allí, y la administración que hacían los sacerdotes y sumos sacerdotes representaba la perfección del sacerdote verdadero que debía ser nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando esté leyendo o tenga que leer acerca del santuario terrenal, no piense que es un tema complicado, muy delicado, por lo que manifiesta así, porque representa a Cristo Jesús, y todos los muebles y las ceremonias que se realizaban señalaban a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Así es que al hacer su tarea en el día de hoy y revisar las recomendaciones que se está haciendo antes del texto bíblico a memorizar, allí usted se dará cuenta la belleza del santuario terrenal. Y repetimos, todo lo que se analiza a la luz del santuario son las grandes doctrinas que se encuentran para la salvación del ser humano. Sería bueno decir, pastor, que el santuario celestial, la idea del santuario celestial no era nueva para los judíos. No, por supuesto. En la literatura judía, que tiene que ver con las tradiciones orales, como lo demuestran los extractos de la literatura del siglo I antes de Cristo, hay una declaración que me gustaría que ustedes vean. Dice: el ángel me abrió los portales del cielo
y vi el santo templo y al Altísimo sobre un trono de su gloria. Eso está en Testamento de Leví, capítulo 5, versículo 1. Y luego dice, tú me ordenaste levantar un templo en tu santo monte, un altar en la ciudad donde tiene establecida tu morada, imagen de la tierra santa que preparaste desde el principio. Sabiduría 9:8 de la Biblia de Jerusalén. Es decir, la idea del santuario celestial no es nueva, no es que ocurre cuando Pablo, después de Cristo, los judíos sabían que había un santuario en el cielo cuya morada es eterna y sabían que es el lugar desde donde Dios intercede por su pueblo, pero que eso ocurriría siguiendo un patrón, un orden establecido después de que el santuario terrenal ya no tuviese ningún significado. Entonces viene el celestial, porque en el año 31 de nuestra era, cuando Cristo asciende al cielo, Él inaugura el santuario. Ahí está, en Apocalipsis capítulo 4 y 5, está presentado con la ascensión de Cristo, la inauguración del santuario. Quien domina el santuario, domina el universo. Y como Cristo es quien domina el santuario, Él tiene el control del universo y no solo eso, tiene el control absoluto de nuestros pecados para perdonarlos, para olvidarlos y no acordarse más de ellos por su misericordia y por su ministerio sumo sacerdotal. Eso es tan evidente que cuando a Moisés se le ordena la construcción de ese santuario, la gente preguntaba, Moisés tenía que darle todas las instrucciones concernientes a el por qué el Señor le mandó a hacer ese santuario. Definitivamente que es históricos, los israelitas tenían y debían conocer a la perfección lo que simbolizaba ese santuario que representaba, repetimos una vez más, a nuestro Señor Jesucristo. Señores, en esta semana vamos a tener temas de mucho interés. Estaremos hablando ya con mucho más detalle sobre el santuario celestial. Esta semana estaremos hablando acerca de una de las funciones que se realiza en el lugar santísimo. También estaremos hablando sobre el juicio ha llegado, la expresión del juicio ha llegado. Uno de los temas que estaremos tratando en esta semana, la buena noticia del lugar santísimo, y estaremos cerrando la lección número 8 con un tema de mucho interés, Jesús, nuestro abogado en el juicio. Por eso es de mucho interés que en las diferentes entregas que hemos preparado para ustedes en esta semana, usted pueda estar ahí pendiente junto a nosotros estudiando en Radio Amanecer en Estudio esta lección número 8. Qué bendición de tener un acercamiento con Dios a través del santuario y por medio de la persona de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, es el puente para que nosotros podamos accesar, llegar al santuario celestial y que nuestros pecados sean perdonados desde allí. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Más que agradecidos, en este momento, querido Padre, estamos por todo lo que has hecho por nosotros. Nos descarriamos, pecamos, pero no nos dejaste abandonados, sino que enviaste, Señor, a Jesucristo para encontrarnos, llevarnos de regreso al hogar y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, recibir el perdón de nuestros pecados. Gracias por tan grande honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.